¿Y si la salvación del método de supervivencia más antiguo de la humanidad dependiera a partir de ahora de enjambres de robots voladores? Suena a película distópica, la verdad. Totalmente. Pero, bueno, imaginemos la escena un segundo para quienes nos escuchan. Por un lado tenemos la tierra manchada de barro, las semillas, el sudor, el trabajo físico bajo el sol. Es, una práctica que lleva con nuestra especie unos 10.000 años, desde los tiempos del creciente fértil. Sí, es la base de la civilización, sin más. Exacto. Y por el otro lado, de repente, tenemos tecnología aeroespacial y sensores casi militares zumbando a 50 metros sobre nuestras cabezas. Es un choque de mundos brutal. Bienvenidos a El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas. Es una imagen visual que, como decíamos, parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que es la realidad absoluta del campo hoy en día. Esa colisión entre lo más ancestral que tenemos, que es, cultivar la tierra para poder comer, y la tecnología más vanguardista del siglo XXI. Y eso es lo que está redefiniendo por completo el panorama. Precisamente por eso nos hemos embarcado en la inmersión de hoy. Nos basamos en un artículo fascinante publicado en Noticias de la Ciencia y la Tecnología, concretamente en su portal Amazings. Un artículo del 25 de marzo de 2026, si no me equivoco. Ese mismo. Y nuestra misión en este viaje intelectual no es simplemente contar la curiosidad de que hay drones volando sobre lechugas. Eso se quedaría muy corto. Queremos entender en profundidad cómo estas aeronaves han dejado de ser el típico juguete caro. Sí, el típico cacharro para grabar vídeos chulos en vacaciones. Claro. O una excentricidad de 4 ingenieros agrónomos con presupuesto de sobra. Han pasado a convertirse en el pilar absoluto, casi innegociable, del monitoreo agrícola moderno. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que hay que marcar una línea muy clara desde el primer minuto. Como alguien que suele asumir el rol de escéptico curioso, te digo que la revolución de la que habla este artículo no es el fuselaje del dron. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el motor eléctrico, la batería, las hélices, todo eso es, en el fondo, un simple medio de transporte, un chasis. La verdadera disrupción, o sea, el cambio de paradigma, reside en los datos masivos que estos aparatos recogen. Ah, claro, la información pura y dura. Eso es, y en cómo esa avalancha de información transforma la toma de decisiones. Pasamos de un agricultor que mira al cielo y toca la tierra basándose en la intuición de su abuelo, que tiene mucho mérito, a una ciencia empírica procesada en milisegundos. Pues vamos a bajar eso al barro, nunca mejor dicho. Porque cuando la gente piensa en la digitalización, se imagina, oficinas de cristal, servidores parpadeando, inteligencia artificial en el móvil. Pero digitalizar el campo requiere literalmente ensuciarse las manos. O en este caso, elevarse por encima del problema. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está mirando ese dron desde arriba que no podamos ver nosotros caminando tranquilamente entre los surcos de un campo de maíz? El artículo de Amazings detalla cosas muy concretas. Habla de diagnóstico de plagas, detección de zonas de baja producción, control del crecimiento de las plantas y hasta el estado químico del suelo. Sí, es una locura la cantidad de variables. Es que suena que le han dado al agricultor gafas de visión de rayos X, literalmente. Lo fascinante aquí es que la metáfora de los rayos X se queda casi corta, porque roza exactamente el mecanismo físico que utilizan. No hablamos de coger un dron comercial, pegarle una cámara de fotos con muchos megapíxeles y ponerlo a volar. No es la cámara de un móvil, vamos. ¿Qué va? Los drones que describe el artículo están equipados con sensores multiespectrales y cámaras térmicas de altísima precisión. A ver, pensemos en cómo funciona el ojo humano. Solo somos capaces de percibir una franja diminuta del espectro electromagnético, lo que llamamos luz visible. Los colores del arco iris y poco más. Exacto. Si tú caminas por el campo y ves una hoja amarilla o con manchas marrones, tu cerebro te dice rápidamente, oye, esta planta está enferma. Claro, pero, para cuando la hoja está amarilla, la planta ya lleva días agonizando. Quiero decir, el daño ya está hecho, ¿no? Ese es el punto crítico. Ese es el kit de la cuestión. Para cuando el ojo del agricultor detecta el síntoma visual, la enfermedad biológica ya es severa, y lo que es peor, posiblemente contagiosa para las plantas vecinas. Aquí es donde entra el sensor multiespectral del dron. ¿Y qué hace exactamente ese sensor? ¿Qué ve que nosotros no vemos? Pues mira, una planta sana absorbe luz roja y azul para hacer la fotosíntesis, y refleja la luz verde, por eso las vemos verdes, pero también refleja muchísima luz infrarroja cercana.
una luz que es completamente invisible para nuestro ojo. Invisible total. Pues bien, cuando la planta sufre un estrés, ya sea por un hongo incipiente o por falta de nutrientes, su estructura celular interna cambia, y esa reflectancia infrarroja cae en picado muchísimo antes de que la clorofila se degrade y la hoja pierda su color verde. O sea, a ver si lo entiendo, el dron pasa volando y al medir ese rebote de luz infrarroja que no podemos ver, está diagnosticando una enfermedad en una planta que a simple vista parece perfectamente sana. Exactamente. Está previniendo el futuro, por así decirlo. Ve al paciente enfermo antes de que empiece a toser. ¡Madre mía! Es anticiparse al problema de una forma brutal. Literalmente. Y lo mismo hace con la cámara térmica. Pero bueno, hablaremos de eso luego, si quieres. El salto cualitativo es que cambias la medicina reactiva, que es curar lo que ya está roto, por medicina preventiva hiperlocalizada. Vale, me parece increíble, pero a ver, tengo que hacer un poco de abogada del diablo aquí, porque la tecnología espacial no es nueva. Tenemos constelaciones enteras de satélites orbitando la Tierra ahora mismo. Hay empresas privadas que fotografían cada centímetro del planeta a diario. Y si tienes prisa, puedes alquilar una avioneta comercial para sobrevolar tus campos. Entonces, mi pregunta es, ¿no es el dron una moda innecesaria? ¿Qué sentido tiene mandar un robot de 1 metro de ancho a dar vueltas si un satélite ya te cubre medio continente en un segundo y tienes las imágenes a un clic de distancia? Es una duda muy lógica. Y la respuesta a eso está en la tabla comparativa que desglosa el artículo y que ilustra perfectamente lo que en el sector agrícola se conoce como la regla de ricitos de oro del monitoreo. La regla de ricitos de oro. Ni muy frío ni muy caliente. Eso es. Ni muy general ni muy lento. Vamos a evaluar las alternativas que has mencionado. Empecemos por la más tradicional, que es la inspección manual. Un perito agrícola caminando por el campo. ¿Cuál es el problema principal ahí? Supongo que el factor humano, el agotamiento. Exacto. El nivel de detalle es variable y depende enormemente del cansancio. Imagina pedirle a un ser humano que analice con el mismo nivel de atención la primera hoja de la mañana y la última hoja tras caminar 20 kilómetros bajo un sol abrasador por un campo lleno de barro. Uf, imposible. Es que pierdes la concentración, te saltas filas enteras por puro agotamiento mental y encima tardas semanas en mapear una finca que sea mínimamente grande. Exacto. El tiempo invertido es altísimo y la cobertura al final es ridícula. Entonces, saltamos al otro extremo, al que tú proponías, las imágenes satelitales. Aquí tienes una cobertura masiva, brutal. ¿Cubres todo el terreno de golpe? Sí, pero fallan en la resolución y en la disponibilidad. Un satélite comercial promedio puede darte con suerte un píxel por cada metro cuadrado o cada medio metro. Eso es estupendo para saber si tienes un bosque o un desierto, claro. Pero no te sirve para identificar qué planta específica de tomate tiene una deficiencia de nitrógeno. Ni de broma. Es demasiado general. Y supongo que los satélites tienen otro enemigo clásico, que son las nubes. Si tienes una semana nublada, justo en el momento crítico de la siembra o de la cosecha, el satélite no ve absolutamente nada. Se queda ciego por completo. Te arruina toda la recolección de datos, sin duda. Es una lotería meteorológica. Y luego están las avionetas, que son prohibitivamente caras para volar cada 2 días. Es ahí donde el dron encaja como la pieza de ricitos de oro. Logra un equilibrio impecable que las otras tecnologías no pueden ni tocar. Claro, porque vuela por debajo de las nubes. Vuela muy bajo, así que la meteorología, a menos que haya un huracán o una tormenta tremenda, no lo impide ver. Su coste de despliegue operativo es bajísimo comparado con un avión. Y lo más importante, al volar a 50 metros de altura te ofrece un nivel de detalle demencial. Hablamos de resoluciones de centímetros por píxel. Incluso milímetros en algunos casos, según el artículo. Sí. O sea, no ves una mancha verde borrosa, ves el nervio de la hoja de una planta individual. ¡Qué locura! Ves la estructura de la plantación completa con un nivel forense. Y supongo que esta combinación de alta disponibilidad, bajo coste y resolución casi microscópica es lo que permite al productor tener ese margen de maniobra del que hablábamos. Exactamente. Es la herramienta perfecta para la escala a la que trabaja un agricultor. ¿Qué haría de la gente que se gana la vida con esto? Porque históricamente la agricultura es una industria de paciencia. De muchísima paciencia. Tiempos muy largos. Claro, plantas una semilla y te sientas a esperar. Mides los tiempos en estaciones, en fases lunares, en meses. Pero el artículo menciona que estos datos del dron se procesan el mismo día.
Pasamos de esperar semanas a tener la respuesta casi antes de la hora de cenar. ¿Cómo transforma esta velocidad tan brutal el ritmo biológico de cultivar alimentos? Pues lo transforma eliminando por completo el concepto de revisión periódica para instaurar el concepto de monitoreo continuo. El texto incide mucho en esto. La capacidad de procesar la información en 24 horas significa que ya no trabajas con datos históricos, trabajas con datos en tiempo real. Es como estar operando en bolsa pero con tomates. Un poco sí. Y esto es vital para 3 parámetros críticos que menciona la fuente: la evolución del estrés hídrico, el seguimiento de enfermedades y el desarrollo homerovétrico de la vegetación. Me gustaría que nos detuviéramos en el estrés hídrico, porque es un concepto que, suena muy técnico. ¿Cómo se da cuenta una cámara voladora de que una planta tiene sed antes de que la planta se marchite visualmente y se venga abajo? Pues mira, es un mecanismo fisiológico fascinante de la propia planta. Las plantas respiran y transpiran a través de unos poros microscópicos que tienen en las hojas que se llaman estomas. ¿Vale, los estomas? Cuando una planta tiene agua suficiente, abre estos estomas para realizar el intercambio de gases. Y al hacerlo, evapora agua hacia el exterior. Esa evaporación funciona exactamente igual que nuestro sudor. Enfría la superficie de la hoja. Ajá, termorregulación básica. Pero, ¿qué pasa si las raíces detectan que falta agua en el subsuelo? Pues que entran en pánico, por así decirlo. Entran en modo supervivencia. Supongo que cierran los poros para no deshidratarse por completo. Exactamente. Al cerrar los estomas para retener la poca agua que les queda en el tallo, el proceso de enfriamiento por evaporación se detiene de golpe. La consecuencia física inmediata de esto es que la temperatura interna de esa hoja sube una fracción de grado, a veces hasta 1 grado completo, respecto a las plantas vecinas que sí tienen agua. Y visualmente la planta sigue verde e intacta. Visualmente no notas absolutamente nada, pero la cámara térmica del dron, al sobrevolar la zona, detecta ese microscópico aumento de calor radiante. Uf, eso es increíble. Básicamente, el dron le está tomando la temperatura a millones de plantas simultáneamente y detectando cuáles tienen fiebre por culpa de la falta de agua. Eso es, y te entrega un mapa térmico ese mismo día en tu ordenador. Así, el agricultor sabe que el sector norte de su parcela se está secando por debajo de la superficie terrestre días antes de que las hojas caigan flácidas. Pero claro, recopilar millones de puntos de temperatura, de luz infrarroja, de todo, genera un problema nuevo. Y aquí es donde el artículo hace una conexión narrativa que me parece brillante y que quiero que exploremos a fondo porque me dejó dándole vueltas un buen rato. Sí, sé por dónde vas. Para ilustrar cómo la industria está manejando esta avalancha de información inmediata, el texto compara el software agrícola, nada menos, con una plataforma de apuestas deportivas en vivo. Es una analogía sorprendente, sí. Al principio me pareció un salto mortal argumental, la verdad, pero tiene muchísima miga. Explican que el diseño de experiencia de usuario, el UX, de industrias enfocadas en la inmediatez absoluta, está marcando lo que los agricultores exigen a sus programas hoy en día. Este es un análisis sociológico muy agudo por parte de los autores. La industria tecnológica en general ha educado a la población mundial a interactuar con interfaces que destilan una complejidad extrema en decisiones muy simples, decisiones binarias. Claro. Imagina una aplicación de apuestas en el móvil en medio de la final de la Champions. Hay millones de variables procesándose en tiempo real. El viento, la probabilidad de lesión, todo. Sí, el historial de un jugador, la posesión del balón en el minuto 70, la fatiga, el algoritmo cambiando las cuotas por milisegundos. Pero el usuario en su sofá no ve una hoja de cálculo con 10.000 celdas. Ve una pantalla súper limpia con un solo botón verde que dice «Apostar ahora». La complejidad está oculta bajo el capó. Esa es exactamente la clave del asunto. La analogía funciona a la perfección, porque el riesgo de volar un dron todos los días y recoger tantísimos datos es generar lo que en gestión se llama parálisis por análisis. Que te bloqueas ante tanta información. Claro, si a un agricultor que gestiona 200 hectáreas le entregas un informe diario con 4 millones de puntos de datos sobre la reflectancia infrarroja y variaciones de temperatura de medio grado, bueno, le destrojas la vida. Directamente. Le hundes en la miseria. No tiene tiempo material para analizar eso. Se volvería loco intentando microgestionar cada lechuga. En plan, la planta 404 del surco 22 necesita 10 mililitros más de agua hoy. Es insostenible. Por eso el software agrícola ha tenido que imitar esa experiencia de usuario hipersimplificada de las apps de consumo.
El dron recopila los terabytes de información cruda, pero el sistema inteligente en la nube se encarga de cruzar los datos y entregar una interfaz masticada. O sea, un semáforo, básicamente. Sí, el agricultor abre su tableta y no ve números interminables, ve su campo en un mapa satelital simplificado. El 90% está en verde, indicando que todo va bien y no hay que hacer nada. Y de repente hay una pequeña zona teñida de rojo brillante, con una alerta, Una alerta muy clara, me imagino. que le sugiere riesgo de infección fúngica aquí, pulverice fungicida solo en este cuadrante esta tarde. Y punto. Que convierte el caos absoluto de la naturaleza en una lista de tareas procesable y muy directa. Es pura agricultura de precisión, parcela por parcela, guiada por un botón verde o rojo. Y si conectamos esto con el panorama general, esa agricultura de precisión es la que permite cambiar por completo cómo invertimos los recursos en el campo. Tomemos el ejemplo de los fertilizantes o el agua. A ver, históricamente se riega todo por igual, ¿no? Claro, tradicionalmente la agricultura funciona por promedios. Asumes que todo tu campo drena el agua más o menos igual, o que toda la tierra tiene la misma deficiencia de nitrógeno, y rocías el 100% de la parcela por igual. Con el mapa de calor del dron, riegas solo donde el suelo drena más rápido, y abonas solo el metro cuadrado que lo necesita. Eso nos lleva de cabeza a la escalabilidad de esta tecnología. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque, claro, cuando me hablas de mapas térmicos de alta resolución y agricultura hiperprecisa, la imaginación se me va directamente a un viñedo de altísima gama en Burdeos o a campos experimentales ultramodernos en universidades, cosas con un margen de beneficio enorme. Cultivos de lujo, vaya. Exacto. La pregunta obligada es, ¿estamos hablando de un juguete de lujo para el agricultor rico o es una revolución sistémica real que afecta a toda la cadena alimentaria mundial? Pues el artículo de Noticias de la Ciencia es tajante en este aspecto. La adaptabilidad del sistema es universal, y esto es crucial para entender el impacto global que estamos viviendo. No estamos ante una tecnología de nicho para millonarios. El texto detalla específicamente que estos sistemas ya se están aplicando de forma masiva no solo en viñedos o frutales de alto valor. Ah, no. ¿En qué más? En cultivos extensivos básicos como los cereales, el trigo, el maíz, y en hortalizas comunes de consumo diario. O sea, ¿me estás diciendo que la misma cámara térmica que vigila una uva destinada a una botella de vino de 100 euros está optimizando el campo de trigo que va a acabar siendo la barra de pan de 1 euro que compro en el supermercado de mi barrio? Tal cual, porque el principio físico subyacente es universal. La física de cómo una planta refleja la luz o cómo transpira el agua no cambia si es una vid francesa de lujo o una humilde patata. Todo cultivo, absolutamente todo, sufre la heterogeneidad del suelo. Claro, la tierra nunca es uniforme. Nunca. En una parcela plana de maíz puedes tener una zona donde la tierra es más arcillosa y retiene humedad de sobra, y a 10 metros otra zona más arenosa que se seca súper rápido. El dron democratiza la capacidad de ver estas diferencias a gran escala, porque el coste del vuelo y el procesamiento de datos ha caído drásticamente en los últimos años. Fíjate que aquí tocamos un nervio cultural muy interesante. Históricamente, siempre que hablamos del medio ambiente, del campo, de cultivar alimentos, caemos en una dicotomía casi romántica. Sí, la idealización del campo. Exacto. Tenemos la idea metida en la cabeza de que la tecnología y la naturaleza son fuerzas totalmente enemigas. Lo natural, lo puro, es meter las manos en la tierra, la agricultura tradicional de toda la vida. Y lo tecnológico se percibe como algo artificial, invasivo, máquinas frías de metal, destruyendo el entorno orgánico. Y llenando todo de humo, claro. Eso es. Pero escuchando cómo el dron te permite aplicar un químico solo en los 5 metros cuadrados donde hay una plaga, en lugar de fumigar 50 hectáreas enteras por si acaso, me pregunto, ¿significa esto que, paradójicamente, necesitamos llenar el cielo de máquinas y sensores casi militares para poder ser verdaderamente ecológicos y sostenibles en la Tierra? Esto plantea una pregunta importante y es una reflexión muy profunda porque, efectivamente, destroza ese mito bucólico que tenemos interiorizado. La respuesta que subyace en la fuente y en la comunidad científica es un sí rotundo. ¿Un sí rotundo a más tecnología para ser más verdes? Sí, la verdadera sostenibilidad, la que tiene la capacidad real de alimentar a 8.000 o 10.000 millones de personas en el futuro cercano, no se puede basar en intuiciones románticas ni en métodos de ensayo y error. Se basa estrictamente en la eficiencia matemática, en reducir el margen de error prácticamente a cero. Y la tecnología de precisión es el único vehículo para lograrlo, sin tener que arrasar más bosques para crear nuevos campos de cultivo.
Claro, optimizar lo que ya tenemos. Y además hay un detalle físico que a menudo olvidamos, y es el impacto del peso de la maquinaria. Entiendo que una de las mayores ventajas, digamos, invisibles del dron es precisamente que no toca el suelo para nada. Porque cada vez que pasas un tractor para revisar el campo o fumigar preventivamente, estás aplastando la tierra, ¿no? Es un problema gigantesco en agronomía, conocido como la compactación del suelo. Pensemos que un tractor agrícola moderno, con su tanque lleno de agua o de fertilizante, puede pesar tranquilamente 10, 15 o 20 toneladas. Madre mía, ¿20 toneladas rodando por el barro? Cuando esa bestia de metal rueda por el campo repetidas veces durante la temporada, aplasta literalmente los poros microscópicos de la tierra. Y esa porosidad es vital porque es donde se almacena el oxígeno que necesitan las raíces para vivir y por donde se filtra el agua de lluvia. Un suelo compactado por maquinaria pesada se vuelve duro como el asfalto. Y si es como el asfalto, el agua resbala. Exacto, el agua se encharca en la superficie, se pudre en las coronas de las raíces y la biodiversidad de microorganismos que habitan en la tierra muere asfixiada. Es un desastre a largo plazo. Y el dron corta ese problema de raíz, nunca mejor dicho. Vuela 50 metros por encima, escanea la situación química y térmica con resolución milimétrica y todo sin rozar una sola brizna de hierba. Exacto, eliminas por completo la huella física de la inspección. Y cuando usas la información de ese mapa del dron para guiar a la maquinaria, el tractor solo entra al campo cuando es estrictamente necesario, yendo por la ruta más corta posible directamente al foco de la infección. Optimizas hasta el recorrido de las ruedas. Claro, se desperdicia una fracción ínfima del agua que se usaba antes. Los fertilizantes no terminan lavados por la lluvia y contaminando los acuíferos subterráneos, porque se aplican solo en las dosis exactas que la planta puede absorber. Y además se protege el ecosistema local. Es como el escenario ideal. Es que consigues el santo grial agrícola. Maximizas los kilos de comida producida mientras minimizas agresivamente los recursos consumidos y el impacto medioambiental. Es darle la vuelta por completo al concepto de cuidar la tierra. Ya no significa dejarla a su suerte ni mirarla desde lejos cruzando los dedos. Significa entender su lenguaje interno, su estado químico y térmico, a través de traductores robóticos voladores. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de lo que hemos explorado en esta inmersión de hoy, las conclusiones desafían bastantes prejuicios. Estos drones no están sobrevolando las cosechas para mecanizar el campo de forma desalmada, ni para reemplazar al agricultor y dejarle sin trabajo. Todo lo contrario, le están otorgando unas herramientas analíticas que antes estaban reservadas en exclusiva para laboratorios de alta tecnología o universidades. Le permiten entender su propia tierra mejor que nunca en la historia de su familia. Exactamente. Han sacado el monitoreo agrícola de ese paseo a ciegas, basado en la suerte y en llegar tarde a los problemas casi siempre, para convertirlo en una ciencia de datos empírica, dinámica y sobre todo procesada en el mismo día. Hemos visto cómo los sensores de luz invisible captan enfermedades latentes semanas antes de que den la cara, cómo las cámaras térmicas diagnostican la sed de una planta antes de que se marchite, y cómo toda esa locura inabarcable de información se traduce en mapas súper simples que permiten salvar las cosechas con un par de clics. Es una revolución transversal que une el cereal más humilde con la tecnología espacial más puntera. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar a la audiencia con una derivada lógica de todo esto para que le den vueltas por su cuenta. A ver, sorpréndeme. Hemos establecido que la revolución actual, la de 2026, es el monitoreo. El dron actúa como un ojo omnisciente en el cielo, procesa los datos y le dice al humano dónde está el problema para que el humano vaya y lo arregle. Pero, si lo pensamos bien, ¿cuál es la progresión natural de esta tecnología? Saltarse al humano, imagino. Exacto. Si un enjambre de drones ya puede mapear cada centímetro de humedad y detectar una plaga en una hoja específica, ¿cuánto tiempo pasará hasta que eliminemos el paso intermedio por completo? Imaginemos un futuro muy cercano, donde un dron explorador detecta el hongo e inmediatamente, de forma 100% autónoma, se comunica con un dron ejecutor. O sea, un enjambre colaborativo. Sí. Ese segundo robot desciende, localiza la hoja exacta y aplica una microdosis de tratamiento directamente sobre ella. O incluso va más allá, utiliza un láser milimétrico para fulminar una mala hierba quemándola en el acto.
Todo ello sin que ningún ser humano haya tenido que aprobar la orden o levantarse de la silla del porche. Uf. Un ecosistema cibernético donde la granja se diagnostica y se cura a sí misma en tiempo real, desde el cielo, en un ciclo cerrado perfecto entre observación y acción robótica. Sí, la granja autómata. Por su cuenta después de escucharnos. Ha sido un verdadero privilegio desgranar con tanta profundidad cómo el futuro de la supervivencia humana y nuestra alimentación está literalmente volando sobre nuestras cabezas. Nos despedimos por hoy agradeciendo enormemente que nos hayan acompañado, recordándoles que esto ha sido El Salto de Pegasus, Ciencia para Mentes Curiosas. Les invitamos cálidamente a suscribirse a nuestro espacio para asegurarse de que no se pierde nuestro próximo viaje intelectual. Hasta la próxima.